Hola, buenas tardes. Este es un nuevo programa de cultura de La Hora de Suero y hoy tengo el placer, el honor, la satisfacción y el gusto de tener conmigo a una gran periodista con muchos años de carrera y además una muy buena escritora. Sus mayores obras las tiene como si fueran unas biografías, porque recuerdo que tiene el libro de Leticia, la de Isabel Pantoja, que es la última me parece. Pero hay una biografía que yo le tengo mucho cariño porque es de un gallego que yo conocí hace muchos años cuando yo era niño. La biografía de Zapatones. Zapatones, que es un libro que a mí me ha encantado. Yo lo conocí. Mi madre le dio de vez en cuando alguna propina y alguna comida y algún bocadillo, porque siempre estaba allí en Santiago, al lado de la catedral, vestido de peregrino, una buena persona. Bueno, como María José, que también solo le escribe a las buenas personas. María José, buenas tardes. Buenas Preséntate un tardes, poquito Antonio. porque yo la presentación que hago ya sabes tú que es un poco corta. O sea, te presentas tú y luego yo te hago alguna pregunta. Vale, yo primero quiero decirte que muchísimas gracias por Te pido invitarme a por tu favor que levantes un poquito la voz, si no, no te que te oyen. que, ok, que en primer lugar te agradezco muchísimo que me hayas invitado a comentar, a hablar contigo un ratito esta tarde. Para mí es un honor porque tú eres uno de los grandes comunicadores y para mí es un honor de verdad. Y bueno, pues me presento, yo soy María José Lorenzo, yo vengo de la prensa del corazón pura y dura, ¿eh? O sea, yo escribía para Hola Lecturas 10 minutos, interview, sal y pimienta, quiero decir, tengo un bagaje profesional a nivel de prensa del corazón grande. Y de pronto se me ocurrió, bueno, se me ocurrió no, la directora general en aquel momento, Rosana Rezusta, de la revista Semana, pues me encargó la primera biografía, mi segundo libro, ¿eh? Porque el primer libro, Santiago, tú no lo sabes, pero tú seguramente recuerdas a una peluquera de Arcade que se llamaba Ana María Ríos, que fue detenida cuando se marchó de viaje de luna de miel con su esposo en México. Y se montó la de Dios con aquella mujer, que era una chica jovencita, divina, y yo la llevé a la portada de Interview y de pronto me llama Tucho Calvo, que era en que tiene una editorial que se llama Biblos, y me dice, María José, tú no tendrás, yo le conocía de La Voz, tú no tendrás poder escribir la historia de esta chica, y dijo, la tengo escrita. Y bueno, se hizo el primer libro, que se llama Boda, Cárcer e Fama. De ahí yo la llevé a Interview, que bueno, aquello fue impresionante. Yo presenté ese libro en el Corte Inglés de Vigo. Y bueno, y después, bueno, pues viene esta experiencia que es cuando Rosana Rezusta pues me encarga la historia de la infanta Cristina. Y entonces escribo la biografía de Cristina, historia de una traición. Era aquel momento convulso que Urdangarín se lió con la otra, momento cuernos, y quedó muy bien. Fue un éxito rotundo, se vendió muy bien, porque los libros en España no se venden, tú sabes, ¿no? Y después, pues bueno, después vino Leticia la plebeya, que no les gustaba mucho el título por lo de plebeya, pero que en el fondo todos somos unos plebeyos, ¿no? Y al final con ese arrasé, o sea, Leticia la plebeya la quiere todo el mundo y fue un éxito rotundo. Después hice Sofía, la reina de la triste sonrisa, y a continuación Elena, la infanta que pudo reinar. Y de golpe, bueno, tú sabes que mi marido es un cubano que ama Galicia con locura y decidió que, bueno, pues que teníamos que visitar más Galicia y de pronto empecé a escuchar zapatones, zapatones, zapatones. Toda mi vida yo la pasé en Madrid, ¿no? Y yo no conocía zapatones. Mi madre nunca me habló de zapatones. Pero un personaje que llamaba tanto la atención, yo dije, Tiene que ser algo que se puede convertir en algo, ¿no? Y ahí es donde empecé a crear un poco la idea de escribir la historia de zapatones, que fuiste una de las primeras personas que conoció este proyecto y que me O, animaste a seguir con él y o que lo sea, leíste sin repetir. siendo una de las pioneras, porque
a nuestra edad ya tenemos que hablar de pioneras, de Y la, veteranos, de ¿no? la prensa rosa. ¿Qué opinas tú ahora de esta nueva prensa rosa que hay en los circos de las televisiones? Pues yo no le llamaría prensa rosa ni siquiera prensa del corazón. Yo la prensa más agria y amarilla que conocí en mi trayectoria fue Sal y Pimienta. Pero fíjate que en Sal y Pimienta éramos muy respetuosos y muy rigurosos a la hora de informar, cosa que ahora no ocurre. Yo estoy muy desilusionada con lo que llaman prensa del corazón ahora. Creo que nos está haciendo prensa del corazón. Y creo que porque no hay grandes profesionales como Eduardo Sánchez Junco, que fue el hijo del fundador de Ola, ¿no? Ahora lo está llevando a su hijo, que está marcando un poco la línea, sigue la línea, digamos, que marcaron en Ola. Y otra revista que sigue marcando, que sigue su línea, es Pronto, es una revista que sabes que se hace ahí, el señor Nadal es el editor, y es una revista que a pesar de que está un poco denostada, al contrario, se siguen vendiendo como 800.000 ejemplares, que es una barbaridad. El resto de las revistas, pues yo creo que están malas manos y nos están haciendo un flaco favor a la gente como yo, que soy una enamorada y una romántica de la prensa del corazón y que he defendido y capa espada toda la vida. Ya hemos puesto a caldo a los neófitos de la prensa del corazón. Ahora, ¿cómo se te ocurrió a ti? Bueno, ya lo has contado, pero cuéntalo con un poquito más de detalles. Escribir sobre Zapatones, puesto que realmente Zapatones no se puede considerar una biografía, sino más bien una historia de alguien que vivió de las peregrinaciones, amaba, él me consta que amaba a Santiago. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esa idea? La idea, como te dije, en parte de que empezaron a comentarme zapatones, zapatones, y empecé a averiguar. Entonces, Zapatones me encontré que tenía una historia muy triste y me sedujo escribir la historia por el trama que llevaba, ¿no? Porque ten en cuenta que es un niño que su mamá abandona recién nacido porque tiene un hijo, un hermano mayor, su madre no se puede hacer cargo. Es una historia que se repitió mucho en aquella época de la posguerra en Galicia, tú lo sabes bien. Madre soltera que no solía dejar a los hijos en una intrusa, las madres solteras tiraban con los hijos para adelante, ¿no? Pero en este caso, esta señora era tan pobre y tenía otro hijo a su cargo que decidió dejarlo en la intrusa en Coruña. Entonces me sedujo mucho la historia, era un drama porque era un niño que hasta los 16 años estuvo tutelado por instituciones. De la casa cuna pasó a los salesianos, de los salesianos en Coruña lo llevaron a Cambados y de pronto se encontró con 16 años, ¿qué hago, no? Con mi vida. No era un buen estudiante, aunque le gustaba la historia, pero no era un buen estudiante. Por tanto, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se convirtió un poco en pícaro, ¿no? Entonces, él lo que hizo a partir de ese momento fue crear una historia que yo, de alguna manera, en este libro, lo que hago es desmontar su historia, la historia que él contaba, porque estaba muy fabulada. De golpe le empezaba a contar, mira, yo tengo aquí el libro, empezaba a contar que había estado en la cárcel. Era mentira, yo averigüé, no hay ningún dato que diga que él estuvo en la cárcel. Otra cosa que también contó que era mentira es que había hecho la mili. Tampoco lo pude constatar que no. Y además después su hermano, que tuve el placer de conocerle, Pepe, fue el que me comentó, no, por ser hijo de soltera se libró. Fue tremendo porque sabes que en una presentación que hice en Ponte de Oporto, que es donde nació, ahora te dejo hablar, estaba su hermano y entonces le dije, me encantaría que lo leyeras para que me dieras tu opinión, a ver si me acerco al personaje. Y me dice muy triste, yo es que no sé leer ni escribir. Se me cayó el alma a los pies. No, también hubo una época, bueno, una temporada que estuvo enfermo y que desapareció de allí, de la que antes se llamaba la Plaza de España, ahora le llaman la Plaza del Obradoiro. Ujú. Desapareció y la gente sé que lo echó en falta. ¿Cómo fue este tipo de enfermedad o algo así, no? Pero eso fue al final de sus días prácticamente, ¿no?
Eso fue cuando tuvo un accidente en Melide, que lo dejaron tirado allí, un paso de cebra. Él estaba acompañando a unos peregrinos ese día por Melide y de ahí lo llevaron al clínico de Santiago y de ahí lo llevaron a Coixo y allí tuvo el apoyo de algún peregrino. Uno de ellos es Manuel Rossi, que además te cuento, y como no se va a enterar, que seguramente se entera porque me siguen tremendo, este Manuel Rossi se siente muy molesto porque yo hablé con él y él pensaba que yo iba a contar su historia y realmente su historia era únicamente que en esas Navidades le acompañó mucho y pidió a todos los peregrinos del mundo que le mandara una felicitación de Navidad a Zapatones. Y así lo cuento. Y él entonces dice que no. Hay mucha gente que no ve bien que yo haya escrito sobre Zapatones. Es que Conso realmente lo llevaron como, porque Conso era un manicomio. Entonces lo Mm, llevaron como si fuera un enfermo mental. Y él, de enfermo mental, yo creo recordar que no tenía muy, que no estaba muy enfermo mentalmente. Lo que pasa que era lo que ahora le llamamos un sin hogar, ¿no? sí, prácticamente. Él tenía un hogar, pero yo lo que he echado en falta en su historia es que las autoridades que le utilizaron de alguna manera, ¿eh? Porque cuando en el año 93, cuando él se decidió vestirse la capa, se convirtió un poco en un icono del Xacobeo y muy respetado, incluso por el presidente, cuando digo presidente, señor Fraga, ¿no? Y de pronto, pues él no tenía para pagar su apartamento muy modesto por la zona del SAR de Santiago, ¿no? No tenía nada de qué vivir. Vivía prácticamente, y además a mí me contaron, y me emocionaba mucho porque no pedía dinero. Parece ser que la gente se hacía una foto y le hacían un donativo. Y entonces él se sentía muy bien y bueno, pues se lo gastaba prácticamente tomándose una cerveza, ¿cómo se llama? La cerveza de aquí, caramba, Estrella Galicia, que era su bebida preferida. Sí, a ti te permiten decir marcas, a mí no. Ah, bueno, pero yo si quieres lo retiro, lo cortamos y No, no, empezamos no, de... no, no, ya lo has dicho, está bien, pero como me estabas preguntando cómo se llama, yo Ah, sabía que vale, ibas a referirte a la cerveza de los hermanos Rivera, exacto. pero bueno, ya está, ya lo has dicho. Lo Y ahí siento, tenías que queda. haberme avisado. Lo has dicho y ahí queda. Bien, bien. Mira, ¿sabes lo que me pasó, Santiago? Que después de escribir un poquito, a lo mejor 20 folios, y me di cuenta que la historia de Zapatones ya no daba más de sí, ¿no? Tenía que contar ya lo que era su muerte, y su muerte se resumía en otros 10 folios. Con lo cual, se me ocurrió la gran idea de iniciar el camino con el de Santiago, el francés, ¿no? Sí, Y esto fue maravilloso, es una experiencia, como diría Enrique Iglesias, religiosa para mí, sí. que es el camino más famoso, aunque no es el primero, pero es el más No, famoso. está el primitivo, ¿no? Y después este No, es el el más primero famoso. fue el del rey, desde Asturias a Santiago, que fue cuando ya encontraron el cuerpo del apóstol y entonces el trayecto del rey hasta Santiago fue realmente el primer camino. Mm, Pero bien, el más famoso es el francés, el que venía de sí. toda Europa a adorar al apóstol. Y además son 31 etapas, que son muchas etapas, ¿no? Sí, Y no me acuerdo ahora cuántas etapas hay, pero sé que hay muchas. 31, 30 y tantas sí, había en mi tiempo, ahora no sé si las aumentaron, las rebajaron, porque lo han hecho movible. claro. Eh, Es una cosa que me llama mucho la atención. El camino tiene demasiadas cosas bonitas, ¿no? Y una de eh, ellas a lo mejor no es la bonita, que es ese mundo turístico, esa gente que se hace un grupo, pero no para vivir lo que es el camino, con sus misterios, con su arquitectura, con sus milagros. O sea, lo que es vivir la parte espiritual del camino hay poca gente, no hay poca, hay mucha gente que lo vive, pero hay otra parte que no lo vive tanto, ¿no?
y da un poco de pena, porque al final son esos típicos de, ah, qué bien, lo pasamos, qué borrachera y qué bien hemos comido. Pero en realidad no es vivir el mundo espiritual del camino. Y con Zapatones lo vive. En esta novela, yo le llamo novela porque es la biografía de Zapatones, pero al final es una novela. A mí hay una cosa que siempre me extraña un poco, a ver si tú me la aclaras, y es, en Santiago había dos cosas, digamos, seminocturnas, que era la tuna, que siempre se ponían debajo de los soportales del ayuntamiento a esto, que la tuna en teoría era de estudiantes, pero el más joven de los estudiantes tenía 50 años. Bueno, Porque pero si porque vas eran muy allí a malos verlos, estudiantes. Eran muy malos estudiantes que se pasaban la vida. Yo tuve algún amigo bueno, pues que la carrera de Derecho les duró 40 años, ¿no? Eh, era un poco el pasárselo bien, era el tuno. El tuno significa el no, bueno, pillo, ya. el Yo divertido, conocí a algún tunante que era médico y trabajaba de claro, médico, otros claro. abogados y hacían de abogados, pero al atardecer se iban allí a los soportales del Palacio Consistorial, que en aquel momento le llamábamos ayuntamiento, Sí, que además aún sigue siendo el ayuntamiento, y se sí. ponía allí a tocar y bueno, se ganaban unos dineretes. Nosotros, los que estábamos en aquel momento estudiando, también hacíamos nuestras ventas de medallas y de fotografías y también nos sacábamos nuestros dineretes para ir para el fin de Era la semana. época era la época de triste y sola, triste se queda Fonseca, ¿no? Por aquello que llevaban los libros a empeñar en ¿cómo era? El Monte de Piedad, ¿no? Sí, estaba además ahora en la biblioteca y antes era la Facultad de Farmacia. La Facultad de Fonseca era farmacia. O sea que Mm. todo ha ido evolucionando y ha ido cambiando, pero bien, no estamos aquí hablando de mis recuerdos, sino de tu libro. Cuéntame, porque tú eres de al lado de Santiago, ¿no? De Padrón, me parece que me dijiste, o de un Yo nací, pueblecito, yo nací en Pontecesures. Yo eso, siempre, Pontecesur, claro, sí. Pontecesures es una villa maravillosa, tenemos el Alfolí, tenemos el Puente Romano, que ahora estoy escribiendo otra historia de zapatones y pasa por mi pueblo. Entonces me voy a regodear muchísimo para contar las delicias de Pontecesures, que es un pueblo que merece la pena, eh, que está un poco olvidado y que políticamente, pues a lo mejor hay que empezar a dar una vuelta, porque es un pueblo que tiene muchísima historia. Tú sabes que este año se celebra el centenario. En 1925 en Pontecesures se celebró la primera feria del automóvil y coincidiendo con esto fue la segregación de Valga. Valga, Cesures era una parte de Valga. Y fíjate qué curioso, Santiago, que todavía 100 años después hay un lugar al lado de la Plaza de Abastos que yo le llamo el Peñón, porque es un trocito, pero que tiene no sé si 1000 metros, y esos 1000 metros siguen perteneciendo a Valga. Y no acaban de llegar a acuerdo. Ahora la alcaldesa, que es del Benega, le ha puesto una demanda al alcalde de Valga, que es del PP, eterno además, Bello Maneiro, que es maravilloso como político, que lleva no sé cuántos años y sigue ganando por mayoría, pero que está el pueblo encantado con él. Y ahora se lo están reclamando por vía judicial. Bueno, por eso te digo que Pontecesures hay que potenciar. Yo nací ahí y con 10 años mi madre, que era una zapatonas, porque también tenía su historia detrás, pues decidió un día que ya que su amor se iba a casar con otra, me cogió de la mano y me dijo, mi hija, vámonos. Y ya no me dijo nunca que nos íbamos para no volver, pero allí me quedé pues hasta ahora, prácticamente hace 4 o 5 años que estoy viajando mucho a Galicia, por eso, porque tengo un marido que adora Galicia y Galicia le adora a él, me adoptó. Y fíjate, el otro día con el señor Portomeñe, que estuvimos comiendo con él, y me gustó mucho porque dijo, Galicia tiene que agradecer a Johnny Vergara que tú estés aquí. Y entonces, oye, qué bonito, ¿no?
Señor Portomeño que tuvo mucho que ver con el Xacobeo 93 y que yo así lo cuento en el libro. Es que en Galicia hemos tenido la suerte de tener grandes escritoras, muy grandes escritoras, Mm. de todo tipo, digamos, de ideales políticos, pero muy grandes escritoras, muy grandes escritores. Entonces, ¿cómo fue tu afición a la escritura? Bueno, al periodismo en sí. Escúchame, no, eso me abruma mucho porque hay muy grandes escritoras, efectivamente, que yo admiro y yo he crecido con Rosalía. A mí me encanta Rosalía. Y desde muy pequeña, porque claro, los gallegos tenemos una nostalgia y una añoranza y una morriña que nos duele mucho y la llevamos siempre en el alma. Y yo la manera que tenía de estar cerca de mi pueblo, porque claro, en aquella época el teléfono estaba muy lejos. Yo escribía cartas que no me contestaba nadie. Entonces yo leía mucho a Rosalía y entendía el gallego de Rosalía, Santiago. Ahora cóstame moito entender o galego que se fala aquí, porque, perdóme, pero como escribía Rosalía, yo lo entiendo y yo lo sentía desde pequeño. Y yo creo que con Rosalía, ¿sabes? Esos sentimientos, porque en el fondo yo soy una periodista del corazón, pero como siempre me decía mi maestro Javier Osborne, que seguro le conoces, Javier de Montini, yo escribo como... Hay uno, no sé cuál de ellos, que me dice, tú escribes como Mamá Rosa, le pones todo corazón. Yo le pongo sentimiento a lo que escribo. Por eso la novela de Zapatones es muy bonita, porque al final, fíjate, el otro día una señora que vive en Pontevedra y que conoció a Zapatones y me decía, yo tenía una imagen de él que no me gustaba mucho y de pronto me dijo, María José, me enamoré de Zapatones. Y digo, bueno, Lolita, que tú me digas eso, me dice, sí, qué bonito y cómo lloré con su muerte, porque claro, se cuento la muerte y cómo lloré. Y otro día, hace poco, Ángel Ramos, que es un peregrino eterno como Zapatones, pero un señor que tiene posibles, no como él, eh, me dice, María José, quiero que me cuentes, ¿la historia de amor de Zapatones es verdad o es mentira? Claro, imagínate, o sea, que la gente que se quede con esos sentimientos, pues bueno, todo eso yo le heredé un poco porque mm, el gallego que se ha ido fuera, yo soy un emigrante, ¿sabes? Y yo creo, a pesar de que estábamos en Madrid, 600 kilómetros, pero la nostalgia de Galicia se sintió. Y yo al final no me sentía muy querida, porque por medios yo no estuve viniendo constantemente. Con lo cual yo me eduqué muy en Madrid. Me acostumbré a sus olores, o sea, lo mismo que cuando bajé en la estación del norte, de golpe el olor era distinto, la luz era distinta. Es que todo era como muy llamativo. Para una niña de 10 años, impresión a tope, ¿no? Aprendí a querer todo aquello. Porque al principio podía parecer agresivo, pero no lo fue tanto, sino que me acogieron. Porque Madrid al final es una ciudad que te acoge. Y eso de que nadie es extranjero en Madrid es que es verdad. Es verdad. O sea, y yo tuve grandes personas que me encontré en el camino que me ayudaron a seguir, gente que me encontré y que bueno, que sí, que escribes muy bien, era muy difícil entrar en el mundo del corazón. Y de golpe siempre encuentras un ángel bueno que te dice, escribe, haz tu primer reportaje. Y mi primer reportaje se lo hago. Alfonso del Real, que tú te acordarás de él, un señor bajito, y estaba yo todavía estudiando. Y llovía ese día que no te puedes imaginar. Y yo me fui por toda la calle Hortaleza hasta llegar al Teatro Martín y cuando llegué, pero empapada, estaba él en su camerino con su mujer y su mujer sacó una toalla para secarme. Pero bueno, era mi primer reportaje. ¿Cómo que no? Y cuando publiqué ese reportaje, yo me movía, yo iba como una reina por la Gran Vía. Yo había publicado mi firma además, bueno, es que era una estrella yo Por, ese día. por aquella gran vía que ya no existe. No, La de la Morrison, el Palacio de la Prensa y todo aquello, no, ya sí, aquello perdió todo. Radio Madrid, Radio Eh, Madrid, de acuerdo. María José, yo estaría aquí contigo hablando todo el Toda día, la toda la vida, como noche y dice todo eso, pero como tú sabes, el tiempo es oro. Te voy a dar unos minutillos para que promociones tu libro, porque al fin y al cabo la entrevista era para
promocionar un libro y hemos estado hablando de todo menos de tu libro. Promociona tu libro. Hablamos del libro, pero además yo creo que lo que se trata es que entretengamos a la gente. Tú tienes un medio de comunicación que es este, y la gente yo creo que tiene que vivir y disfrutar con lo que nosotros hablemos. Mi libro está en en la venta en todas las tiendas de libros. Usted quiere un libro de María José Lorenzo, llega a la tienda, lo pide, y si no lo tiene en ese momento, se lo llevan y ya está. Bueno, yo estoy muy contenta. El libro de Isabel Pantoja, que es Isabel Pantoja, sigo siendo esa, y mira, qué suerte tengo que creo que la serie que va a hacer se basa un poco en el libro que yo escribí. No voy a cobrar derechos, ni royalties, ni nada, pero sí me comentaron que es tan real la historia que yo cuento de Isabel Pantoja que, bueno, pues lo van a utilizar y para mí eso es un orgullo. Y ya lo que te cuento es, soy la depositaria de las memorias de Rupert, que Muy acaba de bien, fallecer. Bueno, muy pues bien. saldrán a la luz cuando sea. Y que te Bueno, agradezco mucho y que te mando un beso enorme, enorme, enorme. no, bueno, despídete de los oyentes porque de mí no te vas a despedir porque estaremos en contacto. O sea, Pues sí, despídete de los oyentes y te cito para otra ocasión porque ha ido, nos está quedando muy coja esta entrevista, ¿eh? pues cuando tú quieras, sin ningún tipo de problema, sabes que me tienes. Y para mí es un honor el compartir contigo este espacio y saludo a tus oyentes, que sé que tienes seguidores. Y qué bien que haya medios de comunicación y que lo hagan con tanto respeto como tú lo haces y con tanta profesionalidad. No, y además nos queda otra cosa, pero esto ya en la próxima entrevista, porque por eso te digo que me ha quedado coja esta entrevista, porque te quería preguntar cómo está lo de la estatua de Zapatones en la Alameda de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Entramos en un momento con más detalles sobre eso. ¿Te parece? Cualquier día que te apetezca y volvemos a hablar porque es un tema muy interesante. sí, de este tema volveremos a hablar. O sea que Pero te cito para dentro de un mes, en junio, entre mayo y junio, te cito para que nos hables cómo tienes de adelantado este tema, porque sé que hay un artista que quiere hacer una estatua de él y exponerla en Santiago. Y bueno, ¿cómo está no todo es este un tema? Porque artista, yo tampoco lo tengo muy claro. claro, no es un Pero artista, por eso creo que habría que a lo mejor extenderse demasiado para que tus oyentes entendieran lo que pasa. O sea, hay gallegos de la diáspora, digamos, que son los que están promoviendo que se haga un monumento a Zapatones en Santiago. Y sí, sí, ya me consta. Además, la alcaldesa está al el- tanto. la persona que también está muy apostando por esto, también quiere hacer un museo del peregrino en Santiago. O sea, detrás hay mucha cosa. O sea, que tú Entonces, conoces más que yo, seguramente. en mayo, junio hablamos Perfecto. y despídete de la gente porque yo voy a tener que despedirme también del programa. Pues yo les mando un beso enorme a todos, un beso enorme, 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 y que compren Zapatones, que es un libro merece la pena y uno se encuentra muy a gusto leyéndolo, tú lo sabes. Gracias a Gracias, todos gracias, Santiago. y gracias a ti Al y contrario a hasta ti. el próximo programa. Hasta pronto.